Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la situación 3 de los temas uno y 2, ¿vale? Dentro de la situación que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo de los repasos de esos dos temas. La situación 3 es bastante sencillita e incluso yo diría que es aún más fácil porque la tabla que aparece en la parte inferior me la dan en el propio enunciado. Cuando el enunciado es un poco lioso y puede llevar a engaño, hay veces, en la mayoría de los casos, en muchos casos, que me van a dar directamente la tabla de abajo donde me viene un resumen que me va evidentemente a facilitar la comprensión de la situación sobre la que después me hacen las preguntas, ¿no? De lo que me dicen es de que la formación alcanzada por la población adulta española pues ha mejorado de forma continua en los últimos 10 años. Desde 1998, que son los primeros datos que aparecen en la tabla, el porcentaje de españoles de 25 a 64 años que poseen estudios superiores a los obligatorios ha pasado del 33 al 51%, como veis. En el 1998 estudios superiores tenía solo el 33%, en el 2008 el 51%, y lo mismo ha ocurrido con los que tienen los estudios, ¿vale? En la misma disminución, perdón, en la misma proporción dice también que ha disminuido el porcentaje de españoles que solo poseen estudios obligatorios, que es lo que aparecería aquí. Aparentemente uno ve que parece que ha disminuido, pero estos serían los que solo tienen estudios obligatorios. Fijaros que entre las dos partes, estudios superiores y estudios obligatorios, suma el 100%, es decir, todos. Muy bien, ese sería el planteamiento o la situación de partida y a partir de esos datos, pues es donde empezamos la parte correspondiente al investigador. Suponga que donde empieza que yo quiero estudiar si esos datos son los que realmente existen en su comunidad y entonces lo que hago es a partir de una muestra de n igual a 900 adultos con edades comprendidas en esa franja de 25 a 64 años, encontrando que 378 de ellos solo tienen estudios obligatorios. Y a partir de ahí me hacen diferentes preguntas. Importante, pues importante es lo que yo quiero estudiar. Lo que yo quiero estudiar es si los datos que yo obtengo en la parte de la derecha, parte de la muestra, son coherentes, son similares a los datos que aparecen en la parte de la izquierda. Eso es fundamentalmente lo que quiero hacer. Primera pregunta. Si se decide trabajar con un nivel de confianza del 95% y establezco el error máximo de estimación en un 3%, ¿cuál debería ser el tamaño de la muestra? Pues evidentemente lo que tengo que hacer es calcular el tamaño de la muestra en una estimación mediante un intervalo de confianza de una proporción. El problema evidentemente es de proporciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que tendría que hacer es que en el caso de la proporción, la distribución que tengo que utilizar es una normal 0,1. Determino el valor de la z correspondiente a nivel de confianza que me piden, que es del 95%. Yo siempre me voy al de la derecha aprovechándome de que la distribución es simétrica. También me podría ir al de la izquierda, buscando en la tabla el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,025, que sería este menos 1,96. Yo en la práctica siempre me voy al de la derecha, aprovechando que hasta él se acumula una probabilidad de 0,975. Y este valor es el 1,96. Si veis entre vuestro formulario, para calcular el tamaño muestral, la n, en el caso de una proporción, pues está en la fórmula que tengo que utilizar. Donde pone p pongo el 0,42, que es el valor correspondiente a la proporción en mi muestra, por el z cuadrado 1 menos alfa medios, este 1,96 elevado al cuadrado, y dividido entre el error máximo importante también al cuadrado. El error máximo 3%, 0,03 elevado al cuadrado. Me he comido el 1 menos p, que es el 0,58. Si hacéis la cuenta, eso queda 1039,79, redondeando 1040, con lo que la respuesta correcta, evidentemente, sería la A. Necesitaría construir mi intervalo de confianza con una muestra de 1040 para poder asegurar que el error máximo de estimación, el ancho del intervalo, sea de 0,03, error máximo del 3%. Segunda pregunta, trabajando con el mismo nivel de confianza del 95%, pues en este caso lo que me piden es que construya el intervalo de confianza para la proporción de adultos de nuestra comunidad. Muy bien. Para calcular el intervalo de confianza, pues directamente ya aplico la fórmula porque el valor de la z 1 menos alfa medios ya lo hemos calculado antes, sería este 1,96. Por lo tanto, para construir el intervalo de confianza, lo único que hago es sustituir y los extremos son 0,388, 0,452, por lo cual la respuesta correcta sería la B. Tercera pregunta. Si el investigador quiere confirmar que la proporción de adultos de su comunidad que solo tienen los estudios obligatorios es significativamente inferior al indicador de España en 2008, ¿cuál sería la hipótesis alternativa? Vale.
Lo primero que tengo que tener claro es que lo que el investigador quiere diferenciar es, quiere comparar la proporción que él ha obtenido, que es 0,42, que efectivamente veo que es menor que la que había en España en el 2008, pero lo que quiero ver es si esa diferencia se puede deber al azar o es significativamente. Es decir, hay evidencia estadística de que no se deba al azar, sino que sea porque realmente sea más pequeña. Muy bien. Tengo que tener claro que la hipótesis del investigador, como reiteradamente decimos, es la alternativa y en mi caso, por lo que se plantea es si la proporción en su comunidad será menor que 0,49. Por lo que la respuesta correcta sería evidentemente la A. He anotado aquí cuál sería el contraste. Lo único que tengo que tener en cuenta es que la hipótesis nula es la contraria de la del investigador. Bien, la cuarta pregunta lo que me dicen es que cuál sería, si lo leéis, cuál es el nivel crítico y cuál es el estadístico del contraste. Eso es lo que me piden. En el contraste, que aquí aparece, que se corresponde con lo que antes decíamos. Bien, el primer paso para calcular, evidentemente, el nivel crítico es calcular el estadístico del contraste. Eso no tiene ningún problema. Si calculamos el estadístico del contraste utilizando la fórmula que aparece, pues me quedaría que el estadístico del contraste vale, en este caso, menos 4,20. Y fijaros que eso ya me valdría para poder responder. Si yo fuese súper rápido siendo un examen, ni me molesto ya en calcular la P. Otra cosa es que aquí también me hubiese puesto menos 4,2. Con lo cual, para salir de duda, también tendría que determinar el nivel crítico, la P. Voy a calcularlo, no obstante, para recordaros cómo se calcula el nivel crítico en un contraste unilateral izquierdo. Fijaros que siempre para ver el tipo de contraste me tengo que poner en la parte donde va a estar la parte del investigador, que es hacia donde dirige la hipótesis alternativa. Aquí viene el dibujo. Para determinar el nivel crítico, lo que yo tengo que hacer es determinar cuál es la probabilidad que va desde el estadístico del contraste en la dirección contraria de la hipótesis nula, es decir, hacia acá. Y si veo o hago los cálculos correspondientes, veré o llegaré a la conclusión de que ese valor es menor que 0,0002. Fijaros que no puedo obtener el valor exacto porque si me voy a la tabla de la normal 0,1, el valor más pequeño que aparece es el menos 3,5. Si el menos 3,5 tiene una probabilidad de 0,0002 hacia la izquierda, pues evidentemente el correspondiente al menos 4,20 será menor que ese valor. Esto ocurre muchas veces. No puedo determinar el valor exacto, pero sí que lo puedo acotar. En este caso, la única respuesta que podría dar es que el nivel crítico es más pequeño que 0,0002. Por consiguiente, la respuesta correcta sería la B. Quinta pregunta. Pues la quinta pregunta se refiere a la toma de decisiones respecto a la hipótesis que estamos analizando en el problema. ¿Qué tendría que decidir el investigador? Bueno, en este caso ya sabéis que la toma de decisiones la puedo hacer bien de dos formas, viendo si el estadístico del contraste, que en este caso es menos 4,20, cae en la zona gorda o cae fuera de la zona gorda. Si cae en la zona gorda, que es la de la hipótesis nula, me tendría que quedar con la hipótesis nula, es decir, no la podría rechazar. Si cae en la parte de fuera, tendría que rechazar la hipótesis nula o lo que es lo mismo, aceptar la hipótesis alternativa. Otra manera de resolverlo es a partir del valor del nivel crítico que he obtenido en el problema de antes. Aquí lo he hecho de las dos maneras. El valor hasta el cual, que determina hasta el cual el nivel que me aparece de 0,99, pues es el menos 2,325. Fijaros que el menos 0,420 es más pequeño que el valor crítico, por lo tanto, sí que podría yo decidir que hay diferencia significativa. Y otra manera, posiblemente más rápida, porque no necesito el valor crítico, es viendo que el valor de la P 0,0002 que ya antes calculé es menor que alfa. Alfa es toda esta probabilidad, que es 0,01. Siempre que el nivel crítico es menor que el nivel de significación, es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa, que en el contexto del problema es pues, que efectivamente dentro de su comunidad la proporción es menor. Por consiguiente, la respuesta correcta sería la A. Y con eso hemos terminado la parte correspondiente a la situación 3.